Han pasado ya numerosas semanas y siguen los incendios que están destruyendo gran parte del sur de Chile. No los logran parar y esto ha generado gran indignación a nivel nacional en diversas figuras políticas, pero el más reciente que está con mucha molestia es Mochati, que salió a criticar al gobierno, a gobiernos anteriores, a la cultura chilena, a las forestales, al Estado, a la dictadura, a la cultura predictadura, a la política predictadura y a la política postdictadura, en un análisis en el cual lanzó muchas críticas en todo sentido, pero curiosamente omitió hablar de uno de los problemas principales que está generando esta situación, la falta de seguridad y que se da en medio además de nuevos reportes de ataques por parte de encapuchados y también de mapuches en medio de toda esta crisis de los incendios. Todo eso lo vemos a continuación. Camino a la destrucción total. Así se llama la última columna de Mochati, en la cual, con palabras bastante duras, hace una crítica a casi todo el espectro político chileno y con una molestia bastante fuerte que se nota en sus palabras. Y dentro de eso, se da en el contexto de los masivos incendios que vemos en el sur de Chile y que no paran de crecer. Tanto así, en distintas partes del país se está teniendo que evacuar a población de sus viviendas, de comunidades por el fuego que cada vez crece más y también dentro de un nivel de violencia importante que sigue creciendo y que curiosamente, más allá del análisis que vamos a hacer a continuación, Mochati ignoró. Que Mochati incluso decidió no hablar de esto en su columna sobre el tema de los grupos armados que están haciendo también estos ataques y que se sospecha que comenzaron estos incendios. ¿Por qué lo mencionamos? Porque ya en el pasado hemos visto cómo se han detectado y denunciado tanto por autoridades como por habitantes locales que ha habido grupos con armamento muchas veces militar disparando, atacando. Se ha detectado y comprobado de manera oficial, y el mismo presidente lo criticó, que mapuches atacaron y robaron a bomberos que estaban tratando de apagar el incendio. Y en los últimos días eso no ha parado, al contrario, se está profundizando a pesar del envío de Fuerzas Armadas a la zona. ¿Por qué? Porque ocurrieron tan solo el día de ayer los siguientes ataques, para que se hagan una idea. Encapuchados armados amenazaron a trabajadores que hacían cortafuegos en Los Álamos. También contra los incendios atacaron, quienes se sospecha también que grupos mapuches. Por otro lado, se atacó a brigadistas de la CONAF, por el que estaban combatiendo los incendios forestales. Y por otro lado, en el centro de Coyipulli, también en el sur de Chile, se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche luego que quemaron una camioneta. O sea, no solo estamos viendo ataques en mitad de la zona de incendios con robos de agua y otras veces por temas ideológicos, sino que también lo que se ha denunciado es que estos ataques están llegando a pueblos, a ciudades, y se está aprovechando la situación no para parar estos ataques, sino al contrario, para profundizarlos. Y aunque lo que vamos a ver a continuación, que Mochati toca temas muy relevantes de cultura, de cuidado de naturaleza, como también del problema corporativista que tantas veces hemos denunciado en este canal hace años, y que el problema con las forestales tiene una característica corporativista, lo que se omite mencionar y tiene un rol principal en esta situación actual es el problema de la falta de seguridad y de cómo gobiernos anteriores, y este también peca de lo mismo, han caído en no enfrentar de manera directa y con la dureza necesaria estos grupos organizados que hacen estos actos y que han aprovechado esta situación o para impulsar los incendios, propagarlos aún más, o en muchos casos aprovecharse de la situación. Porque estos números de ataques que mencionamos fueron todos el día de ayer, entre ayer y hoy. Es una cosa impresionante, tanto ataque y en medio de incendio. Bueno, más allá de esa situación, Mochati hace una dura crítica por el cuidado que se da en la naturaleza. Y más allá de su columna, que es de un tiempo bastante extenso, podemos hacerlo en lineamientos generales, que es una crítica a elementos culturales y políticos de nuestro país, desde su origen. Y dentro de eso, hay algunos elementos que son esenciales, más allá del de la seguridad que no menciono demasiado. ¿Qué son? Que es importante, por un lado, ver que la cultura chilena, según dice Mochati, hay un problema, y un problema profundo, que es la validación del incendio, de la quema, aunque podríamos llamarlo más bien la validación de la violencia como método de utilización en todo ámbito. Habla cómo se validó la violencia en muchos casos para el estallido, cómo se valida a nivel político, que a nivel histórico se ha utilizado mucho las quemas y podríamos decir también la violencia, y que en la actualidad vemos que eso se aplica tanto en el mundo estatal, como en el mundo privado, como en el mundo a nivel de un día a día, como también a nivel político. Y eso muestra que más allá de ser incluso la estructura privada o pública, hay un tema cultural que afecta con el uso de la destrucción dentro de la cultura chilena para lograr ciertos objetivos, que tal vez se puede validar con esa imagen que algunos tienen tal vez de que los chilenos son un poco más conflictivos o violentos en algunos casos. Yo diría que a veces se puede ver como una exageración, pero lo que ocurre en el estallido puede validar eso.
Porque aunque no se podría decir que toda la población es así, hace poco tuvimos la situación del estallido donde había personas llamando a quemarlo todo, a destruirlo todo. Hace poco tuvimos personas validando la violencia y siempre vemos casos de personas validando la violencia política cuando les conviene. Entonces, claramente hay personas en nuestro país, yo no diría que son la mayoría necesariamente, pero un porcentaje no menor, que creen eso. Y con personas que son así, inevitablemente eso va a permear en la cultura. Pero dejando incluso eso de lado, otro elemento no menor que tiene que ver con las forestales y el Estado. Mochati es una crítica muy importante al Estado, porque por un lado, cuando se les han entregado tierras las han manejado pésimo. Hay muchos casos de corrupción y pésimo manejo a la vez que impulsan este tipo de políticas. Y que al mismo tiempo la crisis que se ha dado por plantar tantos pinos, eucaliptos a lo largo del sur de Chile, y que son consumidores importantes de agua, que al mismo tiempo son bastante combustibles, y hacen que cuando empieza uno estos incendios sea mucho más rápido que tal vez con otro tipo de árboles que eran nativos. Eso ha sido consecuencia no de simplemente que los privados llegaron porque sí, sino de una acción estatal, y el mismo Mochati lo reconoce, que tiene que ver con los millonarios subsidios que se dieron por décadas, que comenzaron durante la dictadura, pero eventualmente se profundizaron y continuaron durante la democracia con la centroizquierda y también con la derecha cuando llegó Piñera, en los cuales se impulsó ese tipo de actos. Y habla cómo, por cómo eran los pagos a costa del dinero de todos los chilenos, de los impuestos que sacaron por décadas a la población, se subsidiaron a numerosas empresas, en los cuales muchas veces ni siquiera era para llegar al precio de mercado, sino que terminaban sacando más madera o plantando más árboles de lo que era necesario y botando árboles nativos, simplemente porque les convenía por los subsidios. Y cuando esos subsidios fueron bajando, menos empresas empezaron a hacerlo porque a nivel económico no era rentable, y que a nivel principalmente de extracción, las grandes forestales que quedan son dos asociados a dos grandes familias corporativistas de este país, que muchas veces han tenido vínculos estatales. Y aunque cuando se habla de esto, se habla muchas veces de que estos subsidios se acabaron del decreto de ley 701 el año 2017 y efectivamente no se renovaron más allá de que duraron décadas y generaron numerosos problemas. Lo que es cierto, y que Mochati no menciona tampoco, es que estos subsidios se terminaron para transformarse en otro tipo de subsidio. Aunque efectivamente por impulso de Bachelet, se buscó la idea de eliminar esto y eventualmente se eliminó, no fue una cosa tan sencilla como decir, eliminaron los subsidios, sino que eliminaron los subsidios directos para apoyar nuevos subsidios a los forestales indirectos. Subsidios que, como vamos a ver, han beneficiado tanto a políticos de izquierda como de derecha, como también a figuras políticas y económicas vinculadas a grandes grupos empresariales. Ahora, ¿por qué esto? Porque, aunque se eliminó el subsidio a las forestales, después hicieron el subsidio, cuando eliminaron eso, a los seguros forestales. Entonces igual le empezaron a mandar subsidios a las forestales, pero de manera indirecta. Si antes era directo por plantar este tipo de árboles, lo cambiaron a un subsidio para seguros de esas empresas que hacían lo mismo. Y lo que han hecho es que supuestamente esto era para pymes, supuestamente. ¿Y qué es lo que se hizo finalmente? Que no lo terminaron recibiendo pymes, al final personalmente son fachadas, sino que grandes grupos económicos asociados a esas empresas que hacen actividades forestales, como también figuras políticas y económicas conocidas lo recibieron. Hace poco se denunció, incluso lo vimos en este canal, como por ejemplo Gabriela Luxi y otros altos ejecutivos de Sanhattan del mundo económico reciben subsidios por eso. Curioso, ¿no? Pero también políticos. Numerosos políticos han recibido. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Cristóbal Urruticoechea, diputado por el Partido Republicano, o Felipe Kast, senador por Evópoli en la centro-derecha. Y eso es lo que observamos, es que al final se eliminó un subsidio directo para pasar al subsidio indirecto. Pero es lo mismo, se está haciendo la misma situación. Y lo que ha generado eso, tal como anuncia Mochati, es que se empezó a hacer una distorsión que era antinatural, que ha generado problemas de sequía y falta de agua en la zona. ¿Por qué? Porque se plantó artificialmente una serie de árboles que no correspondían a la zona, que tenían un incentivo no natural, no porque fuera económicamente tampoco sustentable, sino solo porque el gobierno daba subsidios de diferentes gobiernos del Estado a lo largo de años para que las empresas lo hicieran, y ellos lo hacían simplemente para obtener el subsidio, y eso llevaba a la situación actual. Por eso, en este canal hablamos tanto del problema del corporativismo. Algunos dirán que es un poco repetido y que es un problema tal vez secundario, pero no lo es, porque la crisis que se da con las distorsiones a nivel político, cultural y económico cuando el Estado interviene en este tipo de materias son terribles. Y lo estamos viendo ahora. Décadas de intervención que terminaron generando cambios en la naturaleza por dar subsidios a plantar cierto tipo de árboles generaron que se distorsionara la cantidad de árboles que había a nivel local, el flujo de agua y también la sequía de la tierra. Eso genera que cobre más fuerza los incendios, pero al mismo tiempo han generado distorsiones económicas en las cuales se ha hecho una redistribución del dinero del trabajador que le han sacado con sus impuestos a grupos políticos y económicos que tienen cercanías con el Estado y recibieron subsidios por décadas. Es nefasto. Ese es el corporativismo y que es parte tan inherente del llamado modelo chileno.
Ahora el reemplazo con que todo sea estatal, como dice Mochati, no es mejor, es incluso peor todavía, porque así se hace peor el manejo y terminan controlándolo todos los políticos. Debieron haber dejado que de manera natural pudieran surgir empresas sin subsidio, y pudieran surgir por su cuenta y caer por su cuenta, pero no se hizo eso. Se levantaron artificialmente empresas que ni siquiera tenían que ser tan rentables porque las subsidiaban, y cuando se terminó el subsidio, se acabó. Trágico, realmente trágico. Y la solución a esto, bueno, no hay mucha solución en el corto plazo. Ya lo hecho y hecho está. Hay décadas de ese subsidio corporativista. Las consecuencias a nivel natural ya están y son más bien inevitables, como dice Mochati. Y por otro lado, como no se hacen buenas mejoras en la seguridad, tampoco se puede evitar que esto se dé más. Es difícil arreglar esta situación que el Estado mismo generó. Nada que hacer en ese sentido, es lamentable. Ahora, el arreglo natural de esto va a ser muy lento y ahora parece ser, más allá de las consecuencias a largo plazo, la necesidad a corto plazo es terminar estos incendios, ojalá lo antes posible. Y no sabemos tampoco cuándo se van a terminar, porque el gobierno, aunque había dicho originalmente a través de Camila Vallejo que iban a terminar la primera semana o segunda de marzo a parar con los incendios, se contradijeron y luego la ministra Toá del Interior dijo que tal vez iba a ser en todo marzo. Ni siquiera están seguros si lo van a poder parar en el mes de marzo. Pero lo cierto es que en el manejo de los incendios una cosa es el control de los incendios pueden estar controlados pero no extintos, ¿ya? Y eso implica entender que cuando se logra la extinción probablemente toque la primera quincena de marzo, la total extinción de los focos de incendio. No queremos hablar de plazo. Sabemos que las condiciones durante el mes de febrero y la magnitud de los incendios que tenemos hacen pensar que vamos a seguir teniendo incendios ciertamente durante todo marzo. Ahí lo ven. Sería bueno que tal vez se pusieran un poco de acuerdo para sus estimaciones, un poco contradictorio, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece el análisis de Mochati y el duro problema que se da por el corporativismo, el pésimo manejo del Estado? ¿Y creen que tiene razón cuando dice que hay un problema con la cultura chilena? Todo eso coméntenlo abajo. Pero antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Jorge Salinas, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también en el comentario que se encuentra fijado abajo está el canal secundario Paralelo Mundial, que ustedes pueden ver y suscribirse para observar noticias de carácter internacional y videos de análisis. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.